Bien, capítulo 3 de la epístola a los Hebreos, versículos 1 al 11, y leamos juntos. Gracias por ponerse en pie para leer la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque es palabra sabia, porque es palabra pertinente para nosotros hoy, y porque es tu palabra, porque es autoridad sobre nuestras vidas, porque nos permite estar en el reflejo de ella para mirarnos y examinar nuestro corazón. Permite que hoy tu palabra vaya a lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra hoy, Señor, impacte nuestra mente, nuestro corazón, impacte nuestra voluntad, impacte nuestras emociones. Que al salir de este lugar, Señor, podamos ir con claridad, entendiendo que solo tú eres el Señor y que por sobre todas las cosas tú estás. A ti la gloria, Señor, y la honra. Nos ponemos en tus manos. Añade fruto y añade gracia a la predicación de tu palabra, porque es tu palabra y es fiel y es santa. Y a ti te damos la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hoy iniciamos una nueva etapa en esta serie de la supremacía de Cristo. Y es una nueva etapa porque conforme en la división de la carta o de esta epístola, podríamos ver que el primer y segundo capítulo conforman una sección, una unidad que permite ver a Jesús y que concluye con una exhortación. Ahora inicia nuevamente. Allá vimos cómo comparaba el autor a Jesús con los ángeles. Ahora vamos a ver otra comparación distinta. Y vamos a entender un poco el por qué Jesús, por qué el autor sagrado de la epístola hace estas distinciones y cuál es su propósito para llevarnos a comprender su palabra. Ahora veremos a Jesús como el sumo sacerdote, fiel y misericordioso. Por eso el título para esta predicación de la palabra del Señor es La invitación del supremo sacerdote. Y cuando veamos esta porción de la palabra,
Pensemos en dos invitaciones que hace el Señor a través del autor. Primero, consideren a Jesús. Consideren a Jesús. Y segundo, manténganse en Jesús. Acompáñenme a la primera parte para que desarrollemos ese consideren a Jesús. El llamado del autor sagrado al pueblo judío cristiano de ese momento, es a considerar a Jesús. Versículo 1. Mire la primera palabra del versículo 1 allí en el capítulo 3. Por tanto, es decir, ha concluido lo que ya ha dicho en la anterior sección y ahora va para decirnos. En la segunda parte del versículo 1 dice, consideren a Jesús. ¿Y cómo debemos entonces considerar a Jesús? Hay varias formas en cómo deberíamos nosotros, y que fue el mensaje para el primer auditorio, considerar a Jesús. Primero, como el santificador. Mire a quién habla. ¿Cuál es la primera frase? Por tanto, ¿qué? Hermanos santos, este es el resultado de lo que ya ha dicho acerca de Jesús. Entonces, considerar a Jesús no es solo ver de aquí en adelante en qué debemos considerarlo, sino también en lo que ha pasado antes. Quizás somos rápidos a veces para decir, yo me convertí, pero déjame decirte, tú no te has convertido en nada. El que convierte es el Señor, y por eso es para Él la gloria. Entonces, si tienes que hablar de la conversión, es el Señor te convirtió. Cuando el Señor me convirtió, cuando el Señor me trajo a su verdad, ahí me puedo situar. Pero el Señor no va a desechar nuestra vida anterior, sino que todo lo que hemos vivido antes de Cristo, Él lo ha utilizado para ese preciso momento de llegar a Cristo. Y quizás tú debes recordar cómo llegaste al Señor, o cómo el Señor llegó a ti, cómo se acercó a tu vida, cómo te atrajo hacia Él. Posiblemente tú no hayas, el Señor no te haya convertido estando aquí en esta congregación, posiblemente en otros lugares. Pero gracias al Señor, porque Él ha decidido apartar, santificar y ahora hacernos para su gloria. Y es lo que ha hecho. Versículo 11 del capítulo 2, el Señor dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados. Y ahora habla un poco más solo a los santos. Ya no está hablando a toda la asamblea en general. Habla a aquellos que han creído en el Señor y que viven creyendo en el Señor. Los santos, los que fueron apartados para la obra del Señor. Los que fueron apartados del pecado y del mundo para la gloria del Señor. Entonces, si consideramos a Jesús, como bien lo dice el autor, debemos considerarlo como nuestro santificador. Él es nuestro santificador. Y este es el resultado de lo que ya ha dicho en el capítulo 2. El Señor es el que santifica. Por lo tanto, como resultado del santificador, tú y yo hoy estamos en este lugar, caminando en santificación, siendo santificados día a día por su obra. Es Cristo Jesús y mediante Cristo Jesús la única opción de ser santos y santificados. Usted podrá decir, pero yo de todas maneras me voy a dar un bañito con agua de sábila para ver si eso ayuda. Te podrás bañar con todo lo que quieras. Tomarte todos los días el agüita de avena con la hierbabuena y en fin, esas agüitas que hacen ustedes que se toman todas las mañanas religiosamente. Te podrás tomar todo lo que quieras, untarte todo lo que desees.
Pero la santificación no es un producto que venden en la panadería. La santificación solo, única y exclusivamente la encontrarás cuando te rindes o cuando nos rendimos a Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el origen de la santidad y somos nosotros los beneficiados de su bondad al ser santificados. Que el Señor en nuestros días siga mostrando a Cristo Jesús en nuestras vidas para que así podamos caminar y transitar en santificación. Pero ¿cómo nosotros podemos aportar a esta vida de santificación? ¿Cómo tú y yo podemos tomar decisiones que nos conduzcan más hacia Cristo y menos hacia el pecado? Lo primero tiene que ver con los TikTok. ¿Cuántos ven TikTok aquí o hacen TikTok? Tranquilos, tranquilos. Yo los he visto. Entonces, usted puede hacer muchos TikTok. Pero eso no te va a acercar ni va a aportar a tu proceso de santificación. Tú puedes tener más de 20,000 seguidores en tu Instagram, pero eso no va a aportar en tu proceso de santificación. Tú podrás ser el mejor influencer, youtuber, pero sencillamente eso no va a aportar en tu camino de santificación. Si no consideras a Cristo como primera opción, tu carrera no te llevará a santificarte si no has considerado que lo que estudias, que donde trabajas, es por la gracia del Señor. Entonces, ¿qué puedes hacer para acercarte a ese proceso de santificación y aportar? Humíllate delante del Señor. Arrepiéntete de tu pecado. No continúes en tus prácticas pecaminosas. Eso aporta al caminar en santificación. No pierdas tanto tiempo haciendo TikTok. Más bien, ve delante del Señor y ora. Y ora. Dile al Señor, necesito que trates conmigo. Allí el Señor se compadecerá de nosotros y entonces nos santificará cada día más. Lee la palabra del Señor, aporta al proceso de tu santificación. No dejes de congregarte, aporta al proceso de tu santificación. Anima a los santos. Exponte a la palabra del Señor. Eso aportará a tu proceso de santificación. Entonces, como primero, consideremos a Cristo como nuestro santificador. Pero también dice, consideren a Cristo como apóstol. Sí, versículo 1, si están todavía conmigo. Consideren a Cristo. Por lo tanto, hermanos amados, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Lo primero es la santificación. Lo segundo es considerar a Jesús como el apóstol. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que hoy la palabra apóstol está como tan deteriorada. Es que cualquiera hoy se llama apóstol. Uno que tenga la oportunidad de servir en una iglesia ya se autodenominó apóstol. Y eso no hace honor a Cristo como apóstol. El Señor no designó más apóstoles que los 12. Y aún Pablo se dice apóstol del Señor, pero porque ha sido enviado por el Señor con el propósito de realmente comunicar al Señor. El ser apóstol no era un grado de superioridad sobre la congregación. Más bien era estar de últimas y servir.
Ese era el carácter del apóstol. Y más aún si vemos que a Cristo Jesús se le llama en Hebreos apóstol. ¿Cuántas veces, por favor, si alguno de ustedes lo sabe, cuántas veces la Escritura llama a Cristo Jesús apóstol? ¿Cuántas veces? ¿Alguien? ¿Algún atrevido? ¿Alguien que se arriesgue? ¿No? 2 veces. Juan es una de ellas. El Evangelio de Juan llama a Jesús como el apóstol, el enviado de Dios. Y Hebreos es la otra ocasión en la que se llama a Jesús apóstol. Solo en esas 2 ocasiones se llama a Jesús apóstol. El resto es los dichos de Jesús llamando apóstoles a sus discípulos. Aquellos que fueron enviados y que compartieron físicamente con Jesús. Esos son los llamados apóstoles. Pero ¿por qué debemos considerar a Jesús como apóstol? Porque debemos entender que Jesús sí fue enviado por Dios y se interesó en la vida de cada una de las personas para venir a cumplir su propósito, para venir a cumplir el plan perfecto y divino de Dios, que era comunicar el Evangelio. El Señor Jesús fue enviado para glorificar el nombre del Padre y para exaltar el nombre de Dios. Aquí podemos encontrar con énfasis que el enviado del Padre Celestial, con el propósito de glorificar el nombre de Dios, fue para rescatar al ser humano. No es que Cristo Jesús estuviera allí en el trono diciendo, ay, ¿qué hago hoy? Estoy como tan aburrido. No. Cristo Jesús, como apóstol, como enviado del Padre, vino a cumplir la tarea y a perfeccionar a cada uno de los que en Él creemos. Jesús, al ser enviado por el Padre, no solo refleja al Padre. ¿Recuerdan ustedes? Juan dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, no solo tiene que ver con el apostolado, el ser enviado, sino también el reflejar a Dios mismos. También tiene que ver con reflejar su carácter. Cristo Jesús en todo reflejó el carácter de Dios. Reflejó la imagen misma de Dios. Nos lo habló ya el capítulo 1 y 2 de la carta a los Hebreos. Refleja la divinidad de Dios. Cristo refleja a un Dios divino, pero interesado en el ser humano. Interesado en la humanidad. Interesado en acercarse a la realidad de cada uno de nosotros. Dice la Escritura que fue tentado, pero no se halló en él pecado. No se halló en él ningún pecado. Ni siendo hombre, ni evidentemente en su condición divina. Jesús, el Hijo de Dios, es el reflejo de la lucha de Dios por ganar tu corazón. El Señor se refleja en Jesús mismo, con el deseo de ganar cada uno de nuestros corazones. El Señor mandó a Cristo Jesús para batallar y luchar por el corazón del ser humano. Pero como seres humanos, aún nosotros no entendemos el valor preciado que tiene el Señor Jesucristo. La lucha que ha liberado y liderado el Señor Jesucristo por atraer nuevamente el corazón del ser humano a Dios. Y más bien pareciere que nosotros fuéramos opositores a esa misión encomendada por el Padre. Por otra parte, debemos considerar a Jesús como sumo sacerdote de nuestra fe. Y así concluye el versículo 1.
diciendo: consideren a Jesús como el sumo sacerdote de nuestra fe. Y es de aquí que sale el título de esta predicación: el supremo sacerdote. Aquel Señor que ha hecho todas las cosas por nosotros. Pero ya el pasaje anterior, en el capítulo 2, versículo 17, ya el autor sagrado nos ha presentado a Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote calificado por dos adjetivos o dos atributos de Dios. Lea por favor conmigo el capítulo 2, versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, en todo a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel. Así hemos de considerar a Jesús, sumo sacerdote misericordioso y fiel. Al mostrar el autor a Cristo Jesús como sumo sacerdote, está reflejando y enfatizando la tarea, el rol sacerdotal de Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Al cumplir la promesa de Dios mismo en su palabra, reconciliar al mundo consigo mismo. El sumo sacerdote se presentaba una vez al año. Una vez al año se presentaba el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo, y era bien con unas características en sus vestiduras, con propósitos de entender si era aceptado el sacrificio o no. Este hombre tenía una bata y al finalizar su bata tenía algunos cascabeles en su bata. Y eso era para que hiciera ruido y se pudiera escuchar desde afuera. Si no se escuchaba ruido, era porque la presencia misma del Señor había consumido al sumo sacerdote, porque era indigno. Pero ese sumo sacerdote representaba para el pueblo aquel hombre que intermediaba entre Dios y el ser humano. El que llegaba como representante delante de Dios para presentar los pecados del pueblo. Y miren qué habilidad del autor sagrado al presentarnos a Jesús como el sumo sacerdote. Y no para que entre una vez al año a la presencia de Dios, sino para que lo hiciera una vez y para toda la vida. Cristo Jesús como sumo sacerdote nos representó y entró una vez y para siempre a la presencia del Señor para limpiar y quitar nuestro pecado. Tenemos un mejor sumo sacerdote. Se llama Cristo Jesús. Y en su bondad, tú y yo hemos recibido gracia y misericordia. Porque Él fue aceptado como sacrificio, tú y yo hoy tenemos vida. Lo interesante es que Jesús no solo fue quien ofrecía el sacrificio, no solo fue puesto como sumo sacerdote, sino que fue el sacrificio ofrecido. No tenía que llevar nada más que su ser para que la ira de Dios fuera satisfecha. Cristo mismo fue el sacerdote por excelencia, pero también fue el sacrificio por excelencia. Por lo tanto, no necesito yo otra cosa para considerar a Cristo Jesús como mi santificador, como el apóstol enviado del Señor y como el sumo sacerdote que hoy me da redención y vida nueva. Cristo Jesús fue suficiente para que se pusiera sobre él toda la ira de Dios a la cual tú y yo estábamos expuestos. Es que no era el temor al infierno. El infierno existe, amados. Y efectivamente, el que no crea al Señor es un lugar preparado.
Pero no es por temor al infierno que creemos al Señor. Es por la ira misma del Señor que nos consumiría, que hoy nosotros tenemos redención. Es porque Él nos salvó de Él mismo. Él dio la puerta abierta para salvarnos de su propia ira. Y se hizo satisfecho al desfogar su ira en su Hijo. Hoy nosotros quizás no podremos entender a cabalidad cómo un padre puede echar toda su ira sobre su hijo por otros. Como nosotros mismos aún ni siquiera estamos tan convencidos de este obrar. Y no solo nos cuesta a nosotros, sino que le costaba también a estos hermanos hebreos. Porque el autor sagrado le está diciendo eso porque ellos están luchando con su fe. Porque ellos también están siendo perseguidos. Porque ellos también son señalados. Ay, ¿usted cree que Cristo Jesús, de verdad usted cree en esos cuentos de hadas? Y si se parece a la realidad, es porque es así. Hoy tú y yo podemos ser juzgados, aún llevados a los tribunales terrenales, por confesar a Cristo Jesús como Señor. Hoy tú y yo seremos perseguidos al decir que estamos de acuerdo con el diseño divino y el plan perfecto de Dios para la humanidad. E involucra el no al aborto. E involucra el sí al matrimonio entre hombre y mujer. Involucra el tener en cuenta que nosotros somos pro vida. Porque el primer pro vida fue Cristo Jesús. Se entregó a sí mismo por tu vida y por mi vida. Por lo tanto, no podemos contradecirnos con el Evangelio. Tú y yo debemos caminar en la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es aquella que debemos decir y promover en cualquier lugar y pese a cualquier costo. Es que ya lo aprendimos también. En este mundo seremos odiados. Y odiados a causa de Cristo Jesús, del Evangelio. Por lo tanto, debe tener sabor a eternidad el ser odiados por causa de la verdad del Evangelio. Debe tener sabor a redención el ser señalados como cristianos, aun cuando nosotros también estemos en la lucha de la fe. ¿Qué estás promoviendo en tu vida y en tu familia? ¿Diálogos feministas? ¿Discursos progresistas? Cuidado, porque sutilmente el Señor de estos tiempos, es decir, el diablo, se puede meter a tu casa, se puede meter a tu vida. Después nos dice que debemos considerar a Jesús como fiel, versículo 2. Que realmente el sentido de la frase no tiene que ver tanto con la fidelidad, sino tiene que ver como digno de fe. Cuando vamos al texto original, no encontramos el término fiel como tal, sino encontramos una frase que se puede traducir como digno de fe, digno de confianza, digno de credibilidad. Entonces, versículos 2 y 3, Jesús es digno de fe y digno de más gloria que Moisés. Aquí la comparación se empieza a hacer con Moisés. Aquí empieza a haber un destacar a Jesús por encima de la labor de Moisés. Y claro, tendríamos que preguntarnos cuál es la razón por la que el autor está haciendo esto.
Pero allí tendremos que recordar que el auditorio al que está hablando el autor de Hebreos es judeocristianos. Es decir, hombres y mujeres que vivieron su experiencia y consideraron a Moisés el hombre sagrado porque les comunicaba la palabra de Dios. Porque fue el que estuvo cara a cara con Dios y Dios lo conoció a él cara a cara. Porque fue el hombre que se le entregó los mandamientos de parte del Señor. Porque fue el hombre comisionado para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Por eso, ahora el autor está diciendo, ustedes conocen muy bien a Moisés. Y ustedes confían mucho en Moisés. Pero más digno de confianza es Jesús. Más digno de credibilidad es Jesús. Porque es Cristo Jesús, no quien toma las palabras de alguien para comunicarlas, como en el caso de Moisés, sino quien es la palabra de Dios directamente. Y eso es lo que dice allí el texto en el primer capítulo del Evangelio de Juan. El Verbo, la palabra de Dios, a través del cual se hicieron todas las cosas y por cual todas las cosas subsisten. Por lo tanto, aunque Moisés y Jesús podrían ser vistos como hombres enviados con propósitos similares de hablar de el Señor, aun cuando se han visto desde las perspectivas de hombres que libertaron al pueblo, aun cuando Moisés y el Señor Jesús sean vistos como hombres importantes que transmitían la palabra del Señor, no podemos perder de vista a Jesús como digno de más gloria. Lean por favor conmigo allí el versículo 3, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. El autor está replanteando aquellos modelos que deberían seguir. Porque si bien Moisés fue un modelo para el pueblo, Moisés no era un hombre santo. Ayer recordábamos en el tiempo de hombres que este mismo Moisés que hablaba de parte del Señor fue el mismo que mató a un egipcio sin que Dios le dijera. Fue el mismo que le dio con rabia a la peña para ver si salía agua. La realidad de la Escritura y de esa figura en la cual se cree y de la cual se tiene tanta certeza, ahora el Señor la replantea y le dice a su auditorio, es que Cristo es más digno de confianza, es que Cristo es más digno de credibilidad, es que Cristo es más digno de gloria que el mismo Moisés. Puedes considerar a Moisés un hombre enviado por el Señor, pero no lo tengas en mayor estima que al Señor Jesucristo. Puedes tener a personas en tu vida con una dignidad muy buena. Tú puedes considerar que tu papá fue una persona muy valiosa, que tu papá fue un hombre correcto. Tú puedes considerar que tu esposo es un hombre sabio. Tú puedes entender quizás que tu esposa es una mujer valiosa. Pero cuidado, cuando retiras tus ojos del Señor Jesucristo para darle más honra y gloria a una persona. Ninguno de nosotros merece mayor honor que el Señor mismo. Que nosotros como siervos podamos escondernos detrás de la gracia del Señor para que se muestre Cristo Jesús y no nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de tener a Cristo Jesús y considerarlo.
Amada iglesia del encuentro, consideren a Cristo Jesús. Considérenlo como santificador. Considérenlo como el apóstol, el enviado de Dios. Considérenlo como el sumo sacerdote. Considérenlo como más digno de confianza y de gloria. Amada iglesia, consideremos a Cristo Jesús como más digno de confianza en medio de tus dolores, como más digno de entregar tu corazón a Él, como más digno de que Él sea el Señor de tu vida, como más digno de que Él conoce tus necesidades, como más digno de trabajar en tu corazón y en tus finanzas, como más digno en la confianza sobre tu salud. Amados, consideremos al Señor Jesús y entreguémosle a Él a nuestros hijos. Él es digno de tener en sus manos nuestros hijos. Y pase lo que pase con ellos, Él seguirá siendo digno. Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestros hijos están en sus manos y Él conoce el propósito por el cual les ha traído, el reflejo de su gloria. Pero nuestros hijos podrán tomar decisiones que no nos agradan. Y primero, eso no nos calificará como padres. Y segundo, es su vida, es su responsabilidad con el Señor. Por eso, si tu hijo hoy está entregado al trago, tú tienes que orar por tu hijo. Tienes que reflejar el evangelio a tu hijo. Por eso, si tu esposo hoy es un maltratador, tú debes reflejar el evangelio para él. Por eso, si tu esposa es la puya más grande que tienes para ti, es ese aguijón en la carne, de rodillas se libra esas batallas. Pero el Señor utilizará todo eso lo utilizará para santificarte. Utilizará a tu esposo, utilizará a tu esposa, utilizará su trato, utilizará a tu jefe, va a utilizar a tus compañeros de trabajo, va a utilizar a aquellos colaboradores en tu empresa para santificarte a ti. Gracias al Señor por el equipo pastoral. Me santifican. Gracias al Señor por los siervos en la iglesia. Gracias al Señor por mi hijo. Me santifica. El Señor quiere santificarte y lo hará conforme a su propósito. Permite que el Señor haga su voluntad en tu carácter, en tu vida. Ahora concluye el Señor diciendo: manténganse en Jesús. Manténganse en Jesús. Y en esta porción pretendo ser mucho más breve. Porque si bien ya el Señor ha mostrado a Jesús como más digno, como a tener en consideración, ahora nosotros debemos que mantenernos. Y allí el versículo 6, después de hacer la comparación con Jesucristo, con Moisés, vuelve a decir: pero Cristo fue fiel, es decir, digno de confianza, como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Pero vea el condicional que ahora hay. Si retenemos, si mantenemos, si nos mantenemos firmes hasta el fin, nuestra confianza y gloria de nuestra esperanza. Mantengámonos en nuestra confianza.
Mantengámonos creyendo que Jesucristo es digno. Mantengámonos creyendo que realmente es más que cualquiera de los personajes de la Escritura. Si usted está leyendo alguna historia bíblica, no se deje impresionar por David. No se deje impresionar por Abraham. No se deje impresionar por estos hombres y mujeres de fe. Mire a través de ellos a Cristo Jesús, porque Él es el que realmente merece toda la gloria. Él es el que es digno de toda gloria. Es que Jesús es un mejor David conforme al corazón de Dios. Es que Abraham es mejor Jesús que Abraham, porque sí es a través del cual tenemos fe. Es que Jesús es mejor que aún estos 3 hombres en Babilonia siendo metidos al fuego, porque Jesús fue a la cruz para poner su carne y su vida. En la comparación vemos que Moisés está en medio de la casa, es decir, comparte la gloria con la casa, pero Jesús está sobre la casa. Revise allí el versículo 6. Pero Cristo Jesús fue fiel como hijo sobre la casa. No dependía de nosotros, no compartía con nosotros, sino que su gloria no depende de si tú hoy alzas tus manos o no. Su gloria está dada por el Padre, por su obra en la cruz. Algunos hombres de aquel momento de la predicación de la carta a los Hebreos estaban desanimados, estaban retractándose de la fe, estaban luchando con su fe, estaban con dudas y confundidos. Pero precisamente por esto es que Jesús es el apóstol enviado, para ser el reflejo de la gloria de Dios para el que está confundido, para el que todavía necesita más pruebas. Jesús es el Hijo de Dios, el vivo reflejo de Dios, mientras que Moisés es tan solo un servidor del Señor. Conserva en tu vida a Cristo Jesús como digno de fe, porque Él es quien ha hecho todas las cosas y moverá los mares, moverá las montañas, porque está luchando por ganar nuevamente tu corazón y tu confianza, porque está luchando por volverte a atraer hacia Él, por volverte a enamorar de Él. Está luchando para que tú todos los días puedas rendir tu vida por completo a Él. Conserva y mantente con firmeza en Jesús. Mantén tu confianza en Jesús. Mantengámonos firmes en la esperanza de Cristo Jesús. Él es el Señor. Concluye esta porción el autor con el Salmo 95. Y la conclusión del predicador es: si tú hoy estás escuchando la voz de Dios. Lea conmigo, versículo 7 de Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si tú hoy estás escuchando la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Y trae esta porción del Salmo para decir qué fue lo que pasó con aquellos que endurecieron su corazón. Hay algunos que pueden decir: yo para qué voy a esa reunión de hombres, es que, ay no,
Yo no sé, eso no es tan chévere. ¿Para qué voy a esa reunión de mujeres? Es que a veces no es tan alegre. Las reuniones de pareja son como aburridas. Pero no estamos aquí para entretenerte. Estamos aquí para que conozcas más a Cristo Jesús. Estamos aquí para que tú puedas entender más la palabra del Señor. Y tú puedes haber estado muchos años en el Evangelio, pero la palabra va más allá de tu cantidad de años en el Evangelio. Y aún hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de no tener un mayor valor de nosotros mismos que el que debemos tener. Cuando tú dices, es que yo ya vi todos esos cursos, sencillamente lo que estás diciendo es, yo ya me la sé. Yo ya me la sé, yo ya sé qué tengo que hacer. Pero probablemente tu vida no refleja lo que se te predicó en todos esos cursos. Probablemente tus prácticas laborales no reflejan lo que aprendiste en cada una de esas reuniones de hombres y mujeres a las que participaste. Posiblemente tu vida en tu hogar no esté demostrando un hombre o una mujer del Evangelio. Si estás escuchando hoy la palabra del Señor, no endurezcas tu corazón. Porque quienes endurecieron su corazón, 40 años vagaron en un desierto y no entraron en el reposo del Señor. No endurezcas tu corazón para decir, es que ya he pasado por muchas iglesias. Es que ya me conozco cómo es esto. No endurezcas tu corazón. No creas que ya lo sabes. Posiblemente tú hoy estás dándote cuenta que has venido dando vueltas en medio de situaciones, en medio de personas, de pensamientos, en medio de sentimientos, y posiblemente hoy te estás dando cuenta que tu vida estaba dando círculos en un desierto sin concluir. Y aún no encuentras paz en el Señor. Aún no encuentras descanso en el Señor. Porque lo que hace el endurecimiento de tu corazón es provocar la ira del Señor. Si escuchas hoy, es decir, si recibes hoy con fe la palabra del Señor, si te mantienes unido a Cristo, si crees que Cristo Jesús es digno de confianza, de credibilidad, si tú abres hoy tu corazón para decirle, Señor, yo te creo, perdóname porque he endurecido mi corazón para creerte. Si tú hoy estás conociendo, estás creyendo, quieres confiar en Jesús como el supremo sacerdote fiel, entonces tú hoy estás en la esperanza de la verdad. El Señor juró en su ira que no entrarían a su reposo aquellos que endurecían su corazón. Pero Él ha dicho que el corazón del ser humano refleja endurecimiento cuando no conocen las palabras, cuando no conocen los caminos del Señor. Pero también ha dicho que Él nos va a conducir hacia su descanso. El Señor está hoy aquí para que confiemos en Él, para que podamos escuchar su voz, para que podamos entrar en el reposo de su presencia, para que podamos realmente entregar toda nuestra vida a Él. A manera de aplicación,
Considera a Jesús como tu santificador, como quien pagó tu pecado, como quien limpia tu pecado y te capacita para vencer la tentación. Considera hoy a Jesús y rinde tu corazón hoy a Él para que Él te santifique y tú puedas confesar con tu boca y arrepentirte de tu mal camino. Considera a Jesús como digno de confianza y descansa en su obra perfecta. A Dios puedes confiarle tu familia, puedes confiarle tu matrimonio, tu salud, puedes confiarle tu trabajo, tus finanzas, esa materia tan difícil en la universidad. A Jesús puedes confiarle tu futuro. ¿Con quién me casaré? ¿En qué trabajaré? ¿Tendré hijos o no? Él es digno de que tú le puedas confiar todas estas cosas. Y por último, mantente firme en Jesús frente a lo que este mundo te dice. Frente a los diferentes discursos, feministas, positivistas, frente a los diferentes discursos antropocentristas o animalistas, frente a los discursos egocentristas. Es que tú eres el más importante. Recuerda, es el Señor lo más importante en tu vida. Mantente firme en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Inclina tu rostro y oremos. Señor, como personas no solo estamos en una condición de pecado. Por más años que llevemos, por más familia cristiana que tengamos, nuestra condición pecaminosa ha venido con nosotros. Señor, tú conoces hoy aquí quienes luchan con la fe, quienes tienen dudas, quienes, Señor, han estado practicando quizás una vida fuera de tu verdad, quienes, Señor, han sido obstáculo para que otros crean. Tú conoces aquí, Señor, cuántos de mis hermanos han endurecido su corazón. Y quizás no hay piedad sino religiosidad. Yo ruego, Señor, tengas compasión y misericordia. Señor, quizás aquellos que han identificado que su vida ha estado dando círculos en un desierto, así como el pueblo de Israel, porque no se han mantenido firmes en la fe. Señor, tú conoces aquellos hombres y mujeres aquí presentes que han decidido creerte y se han mantenido firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Y los costos que esto ha provocado, quizás hijos señalando, probablemente esposas juzgando, posiblemente hombres enojados. Señor, quizás en el trabajo se han convertido en objeto de burla, al igual que en la universidad o colegio.
por mantenerse firmes en ti. Señor, yo te ruego para que cada uno de ellos pueda contemplar eso, Señor, que tu palabra afirma, que tú les permitirás entrar en su reposo, que tú les permitirás tener paz y confianza. A cada uno de aquellos que se han mantenido firmes en su fe, Señor, tú sorpréndeles con tu bondad, afírmalos en ti. A cada uno de los que hoy dudan, Señor, a cada uno de los que hoy han identificado su corazón endurecido, a cada uno de aquellos que quieren un cambio en su vida, pero no logran efectuarlo, Señor, yo ruego que tú seas su Señor hoy. Que hoy tú conviertas estos corazones duros en corazones de carne, corazones que te anhelan, corazones que te creen, corazones que luchan y batallan la buena batalla de la fe, corazones que se inclinan a escuchar tu voz y a hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, quita hoy los argumentos de la mente. Haz que caigan hoy, Señor, todas esas cosas que han escuchado. Y permíteles hoy, Señor, ser reflejo de tu gloria. Permíteles hoy ser impactados porque tú quieres convertirles en hijos amados, en herederos de la eternidad. Transforma hoy, Señor, el corazón. No se trata de actitudes y de acciones. Estas tan solo, Señor, muestran el estado del corazón. Y hoy oro por estos hombres que han endurecido su corazón a tu palabra. Oro por estos esposos que no dan su brazo a torcer para conocerte y hacer tu voluntad. Oro por estas esposas que quizás no han sido testimonio delante de ti, Señor. Oro para que tú, Señor, traigas refrigerio, pero para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, traigas convicción hoy de pecado, de juicio y de justicia. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. A ti, Señor, te entrego la vida de mis hermanos. Y ruego que allí, Señor, en la intimidad de cada uno, realmente podamos confesarte como digno y podamos mantenernos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra, porque quien puede hacer la obra de transformación eres tú, Señor. Gracias porque lo harás. Gracias porque estás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.